Bueno, sean todos bienvenidos a la formación correspondiente al mes de junio, que se titula Las crisis, cómo manejar. Bien, aquí entonces en el índice observamos los puntos en los cuales siempre dividimos nuestra formación, que va desde los objetivos hasta las referencias bibliográficas utilizadas para hacer el desarrollo del tema. Bien, entonces aquí vamos a poder apreciar los objetivos en el primer momento. Entonces, como primer objetivo tenemos entender el concepto de crisis aplicado a la vida laboral, porque la crisis puede ser entendida desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Desde el ámbito económico, personal, emocional, pero en este aspecto pues vamos a ser muy puntuales en cuanto a lo que corresponde a las herramientas o a los objetos de la vida laboral, ¿sí? Un segundo objetivo entonces es identificar riesgos inmediatos que puedan llegar a desarrollar una crisis en el contrato en el que estamos. Y un tercer objetivo entonces sería desarrollar herramientas para posibles planes de acción frente a una crisis. Entonces, en nuestro segundo momento, que corresponde a los conceptos clave, queremos llegar a puntualizar qué es el concepto de crisis. Entonces, por crisis se entiende a este cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Usualmente las crisis se entienden como algo negativo, ¿verdad? ¿Por qué las crisis se entienden como algo negativo? Y quiero que lo piensen de pronto en las crisis personales o en las crisis que ustedes han podido observar. Se entiende como algo negativo porque se resta algo al ambiente, ¿sí? Se resta una condición, un elemento, una situación que brindaba bienestar o estabilidad o normalidad de lo que conocíamos, y al retirar ese elemento eh, significativamente afecta las otras áreas del contexto en el que estamos, ¿cierto? Entonces, si hablamos de una crisis financiera, el elemento que se retira o que se resta, pues claramente es el músculo financiero, y a partir de esto empieza a replicar en todo el contexto laboral o personal, ¿sí? Y pues entonces, de sinónimos de crisis podemos entender por estos sinónimos la adversidad, una ruptura, un problema o un desorden. Listo, entonces aquí en nuestro tercer momento podemos apreciar como tal los ejemplos de algunos tipos de crisis que se pueden llegar a presentar. Entonces vemos en primer lugar una crisis económica, que ya lo habíamos hecho mención. Entonces puede ser una crisis económica tanto en el entorno laboral como en el entorno personal. También una crisis política, lo que está ocurriendo con el actual paro nacional. Pero esta crisis política dentro del ámbito laboral también puede ser entendida como los malos manejos de liderazgos o las malas decisiones o desempeños de los mismos, ¿sí? Una crisis psicológica que puede verse desde manera personal o también puede entenderse a nivel laboral como a partir del clima laboral, que básicamente es la convivencia que entre todos tenemos, si este ambiente laboral es saludable o no. A partir de esto pues se puede determinar como esa crisis psicológica. También la crisis ambiental. Entonces hablamos de crisis ambiental porque hay escasez de recursos, si lo vemos desde el cuidado de los recursos naturales, pero si lo viéramos desde un ámbito empresarial, entonces podríamos hablar de que si hay una política normativa que restrinja o delimite algún tipo de recurso, como de pronto el agua, eso puede llegar a afectar a las empresas. Entonces, por ejemplo, las empresas que
extraen petróleo. Hay diferentes formas de extracción de petróleo, ¿cierto? Pero si lo hacen por medio de fracking, donde se necesita un montón de agua, claro, eso afectaría a las empresas si les restringen como cierta cantidad de uso de recursos naturales. Todos sabemos pues que esto es negativo y que no debería hacerse, pero pues básicamente es correcto. Y en cuanto al último ejemplo, entonces tiene que ver con las crisis laborales, que puede depender de muchísimos factores, incluyendo todos los anteriores mencionados, o también la economía a nivel mundial, la economía a nivel del país, eh, eso como para tener ahí presente. Bien, entonces ya habiendo pasado por nuestro apartado de los ejemplos, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Para poder desarrollar el tema, quiero empezar con hacer una distinción. ¿Cuál es esa distinción? Hay dos conceptos. El primero, gestión de crisis, y el segundo, medidas de urgencia. Estos dos conceptos son algo totalmente diferente, ¿sí? No es lo mismo la gestión de crisis a las medidas de urgencia. Las medidas de urgencia entonces tienen que ver con la capacidad de reacción. ¿Y a qué voy con esto? Estas medidas de urgencia casi que se refieren a esas problemáticas que surgen en la cotidianidad y que se deben resolver, ¿sí? Son problemas que se presentan diariamente y se solucionan o tienen una solución parcial. Entonces, a esto se refiere con la capacidad de reacción. Sin embargo, la gestión en crisis, y ahí es donde vamos con las características específicas de lo que es una crisis, la gestión en crisis afecta todos los procesos a nivel interno. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis, normalmente esta llega a afectar los procesos internos, los procesos de liderazgo, puede afectar distintas áreas de la operación al tiempo, ¿sí? A diferencia de un problema pues que pueda surgir que normalmente se genera solo en un área específica y tiene una solución pronta, o por lo menos hay recursos para poder implementar, ¿sí? Entonces, la gestión en crisis es igual a la prevención, previsión y planificación, siendo esta reflejo de una proacción. ¿Y qué es la proacción? Entonces, lo que se busca con la gestión en crisis y esta proacción es que las soluciones que se planteen sean perdurables en el tiempo. A diferencia de las soluciones que se dan en la operación con el diario vivir, técnicamente que solucionamos los problemas que se presentan a la cotidianidad, lo que se busca con la crisis es que esa solución que se plantee sea una solución proyectada y que se extienda con el tiempo, o sea, que no solo dure para hoy, sino que esta solución sea garantía para 2, 3, 4 semanas y si es posible más. Porque como son tiempos de crisis, es importante tener una estabilidad o dar una estabilidad en la medida de lo posible, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, entonces hacemos otra diferencia. Hay crisis evitables y hay crisis inevitables. Estas crisis evitables tienen que ver con las acciones humanas sobre las cuales la organización puede influir o tiene algún control. Entonces, el objetivo de las mismas es evitar y prever y adoptar medidas preventivas. Entonces, estas crisis evitables tienen que ver mucho con los protocolos, con los procesos, con todas esas normas que tenemos nosotros en cada contrato y la razón de ser de estas normas, de estos procesos, de ser tan meticulosos y exigentes con los mismos, tiene que ver precisamente con esto, con evitar una crisis, ¿sí? A veces no se ve el trasfondo de las cosas, pero esa es realmente la importancia de esos procesos y es importante ser muy riguroso en el cumplimiento de los mismos. Las crisis inevitables, por otro lado, entonces tienen que ver con accidentes y desastres naturales que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro dominio y control. Y finalmente el objetivo frente a estas crisis entonces es tratar de hacer una contención de daños lo mayor que se pueda y minimizar el impacto negativo mediante las
medidas de planificación. Entonces, todo contrato, toda operación con su equipo debe tener unas medidas de planificación frente a planes de emergencia en crisis, ¿sí? Cualesquiera que sean. Entonces, por eso es que estamos hablando pues de este tema propiamente. Bien, entonces ya teniendo en cuenta estas diferenciaciones que hicimos hace un momento, vamos a identificar cuáles son las fuentes, por eso ahí están como los cablecitos enredados, cuáles son las posibles fuentes de estas crisis. Entonces, las posibles fuentes de estas crisis primero tienen que ver una con la falta de liquidez y crisis de capital de trabajo. Este capital del trabajo puede ser entendido como talento humano o como capital económico, ¿sí? Con esto abarco el primero y segundo punto, ahorita leemos el segundo punto, pero tiene que ver con las responsabilidades financieras cuando no hay una liquidez económica sólida. Todos sabemos que una empresa requiere de muchos gastos económicos, el pago de servicios, pago de impuestos, pago de, bueno, un montón de cosas, de nóminas, entre otras cosas, de implementos. Si no hay esa falta de, si falta esa liquidez, realmente pues empieza a haber una crisis. El segundo punto entonces tiene que ver con la inhabilidad de cumplir con las obligaciones financieras. Aquí vemos las obligaciones que las empresas adquieren con los bancos, con los clientes, ¿sí? O de mantener indicadores financieros razonables. Cuando las empresas no cumplen sus objetivos económicos, claramente empieza a haber una falla a nivel interno de incapacidad de pago, entre otras cosas, ¿sí? El tercer punto entonces tiene que ver con que la industria o sector económico pueda estar amenazado por fuentes externas imposibles de resolver. Aquí podemos poner el ejemplo súper claro del COVID. ¿Cuántas empresas no tuvieron que hacer una reducción de personal o cerrar completamente o dejar de producir ciertos productos? Por ejemplo, ahorita la empresa de frunas dejó de producir frunas porque no está siendo rentable, ¿cierto? Entonces es ver cómo ese tipo de cosas puede llegar a afectar y cómo la empresa reacciona ante las mismas. Y el cuarto entonces tiene que ver con temas laborales o gerenciales que provocan una organización disfuncional. Cuando hablaba de los protocolos y las normas, no lo decía en vano, ¿sí? Muchas veces se tiende a que los colaboradores critiquen como la forma de actuar de los líderes o los administradores. Claro, ellos no son perfectos, pero es importante entender que el cumplimiento de esta normatividad se hace con el objetivo de que haya una coherencia a nivel interno y no un desorden a nivel interno, ¿sí? Entonces se hace para garantizar justamente esto, y este cuarto punto se refiere a cuando las personas toman decisiones equivocadas desde sus cargos, cualesquiera que sean, sobre todo gerenciales, pues porque son las cabezas de decisiones más significativas de elementos diferentes en las empresas, entonces provoca una mayor afectación, ¿sí? Entonces eso es lo que corresponde como tal al cuarto punto. Bien, ya teniendo claras entonces unas de las posibles fuentes por las cuales pueda surgir una crisis a nivel laboral, entonces vamos a continuar con el tema de cómo manejar las crisis, ¿sí? Ay, Vanessa, ¿por qué nos hablas de este tema? Sí, o sea, es que tú estás diciendo que vamos a entrar en crisis. No, no, no. Recordemos que la empresa no solamente es responsable de garantizar su bienestar, sino de pensar de manera global en su bienestar. Pensar de manera global en el bienestar de ustedes también es llegar a pensar en cómo ustedes pueden actuar frente a distintas situaciones y que ustedes no se hallen en la situación de no saber qué hacer, de sentirse confundidos, de no saber cómo actuar frente a una situación.
intentando prever ese tipo de situaciones. Es como cuando uno está alentado y no tiene gripa, y entonces le dicen, mire, cuando usted tenga gripa, tómese tal y tal cosa. Como usted está alentado, pues usted no le pone cuidado. Y después le da la gripa. Entonces cuando le da la gripa, dice, fue pucha, que era lo que me habían recomendado para esta gripa tan tenaz que tengo. No, a mí me habían dicho que tomara jengibre o algo así, o qué más me habían dicho. Entonces, básicamente lo que hacemos con este tipo de temas, que claro, una crisis es demasiado problemática, es justamente el ejemplo de la gripa. No esperar a que llegue la gripa para que ustedes tengan una solución a la demanda, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, tenemos en cuenta que los primeros momentos de una crisis determinan el alcance y el impacto de la misma en la organización. Entonces, estos primeros momentos son sumamente importantes. Una organización disciplinada agiliza y multiplica el valor de la respuesta y orienta el cambio de la recuperación. Entonces, es importante que nos organicemos. Por eso les decía a ustedes hace un momento que cuando nosotros podemos identificar esas problemáticas que surgen en la cotidianidad, esas problemáticas nos dicen, mire, usted está fallando en estas cosas y en estas cosas. Evalúelo, ¿sí? Entonces, eso nos hace ser un poco más organizados, nos hace saber cómo actuar, nos hace saber quién debe tener ciertas responsabilidades o mandos, y de esta manera pues es mucho más fácil gestionar todos los procesos que se llevan a nivel interno, ¿sí? Entonces cuando haya una crisis va a ser mucho más fácil darle manejo. Hay 3 puntos importantes para el manejo de las crisis. El primero tiene que ver con el estricto cumplimiento de los planes y protocolos previamente establecidos, pues reduce al máximo la improvisación. Cuando entramos en época de crisis, lo último que se debe hacer es improvisar. Lo último, porque cuando se improvisa y no se tienen en cuenta elementos importantes al momento de tomar la decisión, lo que podemos hacer es empeorar la situación. Y esto aplica tanto para nivel laboral como a nivel personal. Un segundo punto entonces tiene que ver con un total compromiso del equipo directivo o gabinete de crisis, con especial foco en la implicación de todo el equipo para garantizar una homogeneidad en la respuesta. Entonces, esto básicamente se resume en qué? En que los líderes deben ponerse de acuerdo en las decisiones. Usualmente cuando hay crisis, no todas las personas van a estar de acuerdo con las decisiones que se toman. Yo no creo que todas las empresas que despidieron personal, todo el personal estuviera de acuerdo con que despidieran a ciertas personas, ¿sí? Sin embargo, son decisiones difíciles que debe tomar la empresa para poder seguir a flote, para no fallar con el pago de las nóminas, para no fallar con otro tipo de compromisos. Entonces, ese tipo de decisiones a veces es difícil, claro. Pero entonces, aquí el punto es que cuando hay crisis no es que uno diga blanco y el otro diga negro. No, en este momento, aunque las decisiones no todos estemos de acuerdo, debemos estar alineados con un mismo objetivo, ¿sí? El tercer punto entonces tiene que ver con el liderazgo, es asimismo un elemento clave, ¿sí? Lo veíamos en la formación pasada y hablábamos de la toma de iniciativa. Entonces, acá reconocemos que cada uno de ustedes desde su cargo tiene una posición de liderazgo diariamente, ¿sí? Puede que usted no tenga el cargo de administrador, líder, gerente, lo que sea, pero usted sí tiene una posición de liderazgo, porque a partir de esta posición de liderazgo usted es autónomo de decir, este es mi trabajo, esto es de lo que yo me hago cargo, esto es de lo que yo me hago responsable. Y todas estas dinámicas personales de liderazgo van a fomentar una mejor capacidad para la gestión del cambio y la gestión de la crisis. ¿Listo? Y por último, entonces, cabe destacar que ante toda crisis, toda respuesta es una decisión. Y en esas decisiones se deben contemplar
todos los factores posibles. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta estos puntos mencionados anteriormente de cómo dar manejo a una crisis, puntualizamos en otros aspectos también importantes y que ya habíamos mencionado. Este primer aspecto tiene que ver con el tiempo. El tiempo es fundamental en una crisis, entonces usted no puede ser ni muy rápido ni muy lento. Si usted es muy rápido, toma decisiones desde la improvisación. Si usted es muy lento, deja que la crisis agrande el problema, ¿sí? Entonces, hay que llegar a un punto medio en donde se contemplen todas las posibles cosas que, digamos, vincule a esa decisión y pues tener presente que el objetivo no solamente es minimizar el impacto, sino consolidar los procesos que van a impulsar la recuperación de la compañía, ¿sí? Entonces lo que les decía, lo que les hablaba de la capacidad no solo de reacción, sino de proacción. Entonces, hacer una decisión perdurable con el tiempo, no solamente es que nos sirva para el día de hoy, sino que sea 2, 3 semanas, incluso más, que es lo ideal pues en estos momentos, ¿no? Una vez, entonces, se ha contemplado por qué surge la crisis, cuáles son los elementos que se han reducido o que ya no tenemos. Entonces se hace una evaluación de riesgos. En esta evaluación de riesgos se determina cuáles son los alcances de esa crisis, qué puede llegar a afectar esa crisis. Ah, no, es que entonces puede llegar a pasar esto y esto y esto. O puede llegar a pasar esto y esto y esto. O puede afectar este proceso de producción. O puede, ¿sí? Todas esas posibles cosas que puedan surgir. El segundo elemento entonces tiene que ver con los planes de producción. Aquí replanteamos los planes de producción. En nuestro caso, como somos prestadores de servicios, entonces replanteamos nuestros planes de servicios. Un tercer punto entonces es que el suministro y la logística son modificadas porque el suministro de las cosas tiende a reducir. Aquí voy con que es importante siempre socializar cuando se está atravesando por una crisis. Es importante socializar este tipo de cosas con los colaboradores. No por hacerlo como una medida de pánico, de alarmarlos, de no, sino porque muchas veces puede que se reduzcan el brindar esas herramientas, el brindar de pronto la dotación se puede tardar un poco más. Pero si no se tiene conocimiento de la situación, los colaboradores simplemente van a pensar que es que no se quiere dar estos suministros, ¿sí? El cuarto punto entonces tiene que ver con la seguridad del personal, tanto en espacios de oficina como a nivel financiero. Aunque haya crisis, es importante siempre, aunque haya crisis, garantizar la seguridad del personal, de los colaboradores. En los espacios de oficina y a nivel financiero, entonces aquí hablamos de que se deben garantizar siempre los pagos de la nómina, reconocer este trabajo y seguir manteniendo, pues digamos, lo que es un trabajo digno, ¿no? Un quinto punto entonces tiene que ver con la organización de aspectos relevantes relacionados con los planes de emergencia. Aquí, ¿qué voy con esto? Cuando nosotros sabemos qué es lo que puede llegar a suceder en una crisis, cuando las empresas contemplan qué puede llegar a pasar en una crisis, ellos ya saben cuáles son los problemas que se pueden llegar a presentar. Puede que los colaboradores empiecen a quejarse, no, mire, es que este problema y este problema y este problema. La compañía ya sabía que eso iba a pasar con esa crisis, ¿sí? O ya se lo suponía. Y básicamente, en una crisis a veces se dejan problemas sin atender. Y suena feo y digamos que no se debería hacer o idealmente uno no quisiera que fuera de esa manera, pero es como cuando nosotros tenemos problemas en muchas áreas de nuestra vida. A veces no se pueden solucionar problemas mínimos y debemos dejarlos como en remojo para dar prioridad a otros problemas que tienen mayor abarque, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo a nivel organizacional.
hay problemas que la empresa ya ha contemplado y que para ella, pues, digamos, no son tan relevantes. Entonces aquí es importante organizar prioridades. Y por último, entonces ya una vez se tienen en cuenta todos estos elementos, se puede llegar a saber o tener una mayor claridad en cómo se puede llegar a dividir el trabajo, cuáles son los objetivos del trabajo partiendo de cuáles son los suministros, con qué contamos, con qué no contamos y se definen actividades claras. Bueno, entonces ya en este apartado de la importancia del tema, es importante hablar de crisis porque en general nos hace caer en cuenta de todos los procesos que hemos llevado. Pero aquí quiero recalcar algo súper importante y es la comunicación, ¿sí? La comunicación creo que es fundamental en cualquier proceso de la empresa. Garantiza que las cosas se hagan de una mejor forma, no impidiendo que no se generen problemas, pero quizás sí llegando a que se solucionen de una mejor forma, de una manera más efectiva, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la importancia de lo que significa la comunicación y de lo importante que podría llegar a ser en un periodo de crisis, es importante entonces reconocer que es clave para la gestión en crisis por dos puntos. Entonces, el primero tiene que ver con el conocimiento de las sensibilidades internas en la empresa que marcarán la capacidad de reacción. Entonces, es llegar a saber, una vez se ha hecho como todo este proceso evaluativo, llegar a saber a dónde se puede llegar a recurrir desde la crisis para ciertos elementos en ciertas situaciones. Y el segundo tiene que ver con la credibilidad de la empresa ante los distintos públicos que definirán el tono del discurso y la estrategia de comunicación en cada estadio de crisis. Aquí pongo el ejemplo que ya les había mencionado anteriormente. La empresa de Frunas dijo hace poco que iba a dejar de producir Frunas porque no está siendo rentable por el tema del paro, pues está implicando para ellos demasiados gastos. Entonces, la manera en cómo ellos comunican su detenimiento de la producción de este suministro, de este producto, es importante porque también da a entender la situación de la empresa, ¿sí? No solamente por la imagen externa que se dé, sino también porque eso garantiza demasiado como el bienestar de los procesos internos a su vez. ¿Listo? Entonces es como una coordinación con todo Sodexo de saber de que si hay una afectación, a todos nos toca y de alguna manera tenemos una responsabilidad de intentar hacer el mejor trabajo para poder llegar a salir de esta situación. Bien, entonces en el impacto Sodexo hablamos de que es importante para Sodexo socializar estos temas con los colaboradores porque Sodexo entiende que los colaboradores son la base del funcionamiento efectivo de la empresa y que por ende se les debe dar un valor y a su vez unas herramientas que requieren, ¿sí? Entonces aquí reconocemos que las herramientas que ustedes requieren no solamente son físicas, sino también este tipo de herramientas de formaciones, de capacitaciones, que les den una mayor amplitud de conocimiento a ustedes frente a lo que están haciendo y frente a lo que podrían llegar a hacer en determinada situación, ¿sí? Y en segundo lugar, pues la empresa tiene o debe establecer un sistema de control para las seguridades y salud de sus trabajadores. Entonces, por medio de este tipo de cosas nosotros podemos garantizar su salud, su seguridad, porque evaluamos cómo están los procesos internos, vemos fallas en los mismos e intentamos hacer una corrección en caso de que se deba hacer. Entonces aquí en nuestro punto de actividad
¿Qué vamos a hacer? Quiero que en el formulario por medio del cual ingresaron acá al video, entonces en la casillita que está ahí abierta, me escriban qué entendieron por crisis, qué hacen ustedes frente a una crisis personal, económica, cuáles creen ustedes que son los elementos más importantes al momento de tener una crisis, ¿sí? La capacidad de reacción, la capacidad de decisión. Y qué fue lo que les pareció como lo más importante de la formación. ¿Listo? En cuanto a la reflexión, entonces tenemos aquí la frase de Charles Darwin que dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Bueno, y como tal, entonces aquí ya damos un cierre de nuestro tema con la reflexión y pasamos a la historia. Como todos ustedes saben, cada mes las formaciones van acompañadas de una historia que tiene que ver con algo fuera del tema. Entonces, la historia de este mes se titula El temor a los riesgos y dice así: en un país en guerra había un rey que causaba miedo. No siempre que tomaba prisioneros en las batallas los mataba. Simplemente los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro lado, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. El rey hacía formar a los prisioneros en círculo en la sala y les decía: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Tiempo después, al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido fielmente al rey, se dirigió al soberano y le dijo: Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado, ¿qué había detrás de la horrorosa puerta? Ve y mira tú mismo, le respondió de inmediato el rey. El soldado separó temerosamente la puerta, pero a medida que ella se abría fueron entrando unos brillantes rayos de sol que iluminaron el ambiente. Finalmente descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, solo miró a su rey mientras éste le explicaba. Yo les daba la posibilidad a todos de realizar una elección, pero ellos preferían morir antes que arriesgarse a abrir esa puerta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por miedo al fracaso? ¿Te has dado cuenta de que todos le tememos a lo desconocido y a veces nos condenamos a lo conocido? Entonces, esta es la reflexión. Bien, entonces esta fue nuestra formación del mes de junio. Espero el tema de verdad haya sido de su interés. Gracias por tomarse el tiempo, pues, por escuchar la formación y nos veremos el próximo mes.